Buen día, mi nombre es Fares Enrique Hernández Rosales y este día empezamos la exposición y vamos a empezar con reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es una unión de dos o más sustancias. ¿Qué es lo que caracteriza una reacción química? La transferencia de energía en forma de luz. Por ejemplo, calor, donde se obtiene esa energía del rompimiento de los enlaces de esta sustancia. Se rompen los enlaces y se obtiene energía. Reactantes productos. Las letras de minúsculas son los coeficientes importantísimos. Se le llama así coeficiente y las mayúsculas son las sustancias. Esta nueva simbología de flechita un solo sentido. Entonces se le llama a esto irreversible, una reacción química. Tipos de reacciones químicas, algunas son síntesis, cuando dos o más sustancias se combinan para dar a otra, por ejemplo, 2H2 más 0,2 flechita 2H2,0. Descomposición, cuando las sustancias se componen varias sustancias hay transferencia de energía. Número 3, sustancia o desplazamiento, cuando un átomo o un compuesto desplaza a un átomo de otro compuesto. Esto ocurre cuando un elemento se carga positiva desplaza a otro positivo. A lo mismo ocurre en los negativos. Número 4. Doble desplazamiento o metales. Tema número 2. Balanceo de reacciones químicas por tanteo, método algebraico y óxido reducción. La ley de conservación, la ley de Monozoy, de la materia, de la masa, Lavoisier. Una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales fue elaborada por Michel Lavoisier en 1748 y descubierta independientemente 4 décadas después por Antonio Lavoisier en 1785. Reacciones de oxidación-reducción. Esta se considera transferencia de electrones, donde una de las sustancias libera los electrones y la otra los aceptó. Estas reacciones tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, podríamos mencionar la combustión de combustible fósil, también cuando se utilizan los blanqueadores del hogar, o el hierro que oxida cuando se encuentra en el interfaz. El óxido del magnesio es una sustancia salida millónica. Ley de la conservación de la materia. La materia no se destruye, no se transforma. Esto implica que las cantidades que hay en los reactivos deben ser la misma que obtengan en los productos. Método de balanceo, tanteo o simple inspección. Lo que implica este método es prueba y error. Tema número 3. Equilibrio químico. En los primeros años, el científico francés Berthollet cuestionó las ideas acerca de las reacciones químicas. Este profesor e investigador propuso las consecuencias de reacciones reversibles, reacciones incompletas. Esta no se hizo a través de los experimentos a gran escala, que analizó y estudió. Luego aproximadamente son años de la publicación de las ideas de Berthollet. Dos científicos noruegos continuaron estudiando el proceso para la explicación. ¿Qué es una reacción reversible? Una reacción reversible es cuando los reactivos pasan a formar los productos, pero en momento determinado los productos también pueden reaccionar y volver a formar nuevamente los reactivos.
En un equilibrio químico, los reactivos pueden pasar a ser productos y los productos pueden pasar a ser reactivos. Esto también podemos expresar con una velocidad y tenemos la velocidad de reacción directa y la velocidad de la reacción inversa. Esa velocidad se expresa en la siguiente manera: velocidad de reacción directa, velocidad de reacción inversa. ¿Qué es la velocidad de reacción directa? Es igual a la velocidad de la reacción inversa. Existen muchos científicos que han estudiado el equilibrio químico. Entre ellos se encuentra Henry Louis Leontief, quien propuso un principio que nos dice hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Cuando el sistema hay un cambio, este cambio puede ser en la concentración, la presión o la temperatura. La presión. Debemos tomar en cuenta la presión solo va a afectar a un sistema donde reacciones gaseosas. La temperatura solo se le aplica a las reacciones endoterminadas y exoterminadas, es decir, lo que observen o liberen energía. Tema número 4. Compuestos químicos orgánicos. En un grupo funcional, un átomo es una regla de átomos que le dan características específicas a una molécula. Cuando esta reacciona con otra, tienen ciertas características de reacción. ¿Qué son las radicales? Los radicales son efectos químicos que pueden ser orgánicas e inorgánicas. Esto se da en el intermedio de la reacción química. Existen dos tipos de radicales: radicales monoatómicas, solo un átomo, como las que se forman en los halógenos. Radicales poliatómicos son varios átomos, por tanto formados por más de un átomo, como el más conocido en química orgánica, el metilo. Tema número 5. Compuestos orgánicos, nomenclatura y propiedades físicas. Nomenclatura de alógenos. Hidrocarburos aromáticos. Es más conocido en el veneno, que es una fórmula de CH6. En la molécula del benceno, cada uno de los átomos de carbono que lo forman, que se encuentra situado en un vértice dado a una figura hexagonal de los carbonos. Benceno tiene una hibridación de tipo sp-S. Los híbridos mencionados se utilizan para constituir enlaces. Existen C-C, carbono y C-H. Carbono hidrógeno. Cada uno de los carbonos cuenta con una órbita p no híbrido que se encuentra perpendicular al plano de la molécula. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son: punto de fusión, punto de ebullición, punto de solubilización, punto de densidad. Compuestos orgánicos: el carbono y los hidrógenos. En la hibridación sp3 se obtiene enlace simple en el carbono con otros elementos. La hibridación sp2 es una para los dobles enlaces. La hibridación sp para enlaces triples. Hidrocarburos. Estos compuestos de carbono, llamados hidrocarburos, son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Existen dos tipos de hidrocarburos: hidrocarburos alifáticos, aromáticos, cíclicos, acíclicos, alcanos, alquenos y alquinos. Funciones orgánicas relacionadas con la industria y procesos biológicos. Las biomoléculas son sustancias de origen orgánica que por lo tanto están formadas en su mayor parte de átomos de carbono e hidrógeno y oxígeno.
También tienen fósforo, azufre, pero en menor proporción. La glucosa es una molécula muy interesante. La podemos mencionar en una forma individual, pero también la glucosa puede formar moléculas muy grandes. Se forma una de ellas. Ejemplo: glucosa, monómero, monosacáridos, polímero, polisacáridos. A los tipos se les suele asociar por grasas, pero no todos los lípidos son grasas. Algunos también tienen a otras características. Por ejemplo, los lípidos pueden ser hidrofóbicos, es decir, que no les gusta el agua. Importancia de la diversidad biomolecular: nivel genético, nivel de especies, nivel de ecosistema y nivel de paisaje. Biodiversidad, niveles, atributos: marizada, cebolla, ajo, tomate, peces, langosta, camarones, almeja, cangrejo. Especies. Biodiversidad es una de las contracciones de dos palabras. Por un lado, Edgar Wilson en 1986, durante una conferencia en Estados Unidos, fue la primera persona quien declaró acuno el término diversidad, la tal como se emplea actualmente. Wilson tiene 91 años de edad, es un entomólogo y biólogo estadounidense. Nivel genético es una unidad de información que modifica para un producido funcional. Nivel paisaje se refiere al conjunto de los ecosistemas y al uso del suelo que se encuentra en distintas regiones del suelo. Taxonomía y sistemática. Considerada que los humanos también forman parte de los organismos que evitan el plante y a que todo el planteo como una necesidad importante. El hecho organizador y clasificar a todas estas formas de vida. La sistemática y la taxonomía son todas disciplinas que han brindado herramientas para esenciar el largo trabajo de clasificar usando la lógica en el método científico. Con esta inician los sistemas filogémicos de la clasificación: sistemática, ordenación analítica, taxonomía, nomenclatura y regla evolutiva, taxón, categoría, taxonomía. Cladograma, gráfico de reacciones filogémicos. Los taxones también están relacionados con la biodiversidad de formas de vida que existen en el planeta. Esta biodiversidad debe ser organizada en grupos jerárquicos o en niveles. Reinos y dominios. Los taxones más grandes de clasificación. Actualmente se consideran unos reinos de dominios como los taxones más grandes en la clasificación de los seres vivos. Hoy en día existen dos escuelas que intentan definir el mejor sistema de agrupación de los organismos, es decir, que refleja las evoluciones evolutivas, origen y evolución del planeta Tierra, tiempo geológico, eras geológicas. La historia geológica y biológica de la Tierra estudia el pasado terrestre según una escala temporal acordada entre científicos. Este estudio se basa en los análisis de las capas superiores de nuestro planeta. Eones es un periodo de tiempo grande, aunque no existe una extradición de años, solo se toma como el tal muchos años. Existen 4 eones. Hídrico, aérico,
protozoico y fenorozoico. Generalmente los primeros 3 eones se agrupan en una superior que se les conoce como el precámbrico. Les mencionemos 2 neones, precámbrico y fenoreozoico. Endovicina, primera gran extinción, ocurrió en 440 millones de años. Era Paleozoico. Porcentaje de extinción, el 85%. Devoniano, segunda gran explosión, ocurrió en 375 millones de años. Era Paleozoico. Porcentaje de extinción, el 80%. Pérmico, la tercera gran explosión, ocurrió en 200 millones de años. Era Paleozoica. Porcentaje de extinción, el 96%. Triásico, cuarta gran extinción, ocurrió en 200 millones de años. Era Triásico. Porcentaje de la extinción, mitad de las especies de la Tierra. Última gran extinción ocurrió en 65 millones de años. Era Cretácida. Porcentaje de extinción del 75%. Evolución de los primates y homínidos fósiles al Homo sapiens. El primer registro sobre la clasificación científica de los seres humanos como una especie natural les pertenece a Cal, en el quien utilizó el genograma, que significa literalmente humano 1 igual humano al versión oficial inicial de los naturalistas de la época. En 1892, un nuevo descubrimiento fósil, el hombre de Juan Homo erectus, reabrió el debate sobre un eslabón perdido entre simios y humanos modernos de acuerdo a sus propios descubrimientos. Respuesta a los cambios por parte de la comunidad y un ecosistema, perturbaciones naturales y perturbaciones antrópicas. El ser humano actualmente también está causando gran impacto con sus reacciones. De hecho, este gran impacto tristemente no es bueno. La mayoría. Las perturbaciones naturales y de origen humana o perturbaciones antrópicas. ¿Qué son las perturbaciones naturales? Son eventos puntuales que marcan y afectan a los ecosistemas, comunidades y poblaciones. Erupciones volcánicas, sequías, inundaciones. Perturbaciones naturales en El Salvador, huracanes, tiempo, superficie del océano, fluyo conjectivo. Mick, en 1998 fue un huracán, alcanzó la categoría 5, lista de huracanes, fenómenos y problemas ecológicos globales. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es un proceso en el cual árboles de dos tipos son talados indiscriminadamente para todo. La de madera. Esta acción es provocada por el hombre directamente en la natural. Argentina, 1914, 106, 2 millones hectáreas. Córdoba. ¿Por qué sería importante cuidar nuestros rescabas forestales, o más bien nuestra naturaleza? Muchas de nuestras materias primas que se utilizan, las cosas que usamos diariamente, por ejemplo, una chaqueta de cuero, el mismo cuero es obtenido en un cierto animal que vive en los bosques. Cambio climático y ambledo planetario.
¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producto por ciertos gases de la atmósfera. ¿Qué es el cambio climático? Son los cambios drásticos que el clima debido a las alteraciones en los ciclos naturales. Al aumentar los gases del efecto invernadero. Estos ciclos naturales son ciclo del agua, ciclo del carbono y el efecto invernadero. Estos gases aumentan debido a las actividades humanas, deforestación y degradación de bosques, quema de combustible, petróleo, carbono y gas, uso de la agrómicos y ganadería intensiva, quema y descomposición de desechos. Efecto invernadero, fenómeno natural que calienta el planeta y hace posible la vida. Cambio climático, alteración en los ciclos naturales por causas humanas que afectan al clima. Y con esto concluyo mi exposición, espero que la hayan entendido, pasen un feliz día.